Estas personas tenían algo en común, ¿saben? Sabían que lo llevaban dentro de sí mismos. Sabían que podían ser algo más allá de donde estaban. Estaban dispuestas a dedicar su tiempo y sus energías para mejorar. Lo que realmente se puede hacer con más habilidades es simplemente notable. Así que me gustaría contarles un par de historias cortas y tal vez extraigamos un par de lecciones de ellas. Me gustaría contarles sobre dos mujeres que vendieron su negocio a Berkshire Hathaway. En realidad a mí por muchos millones de dólares. Ambas comenzaron con $2,500. Por coincidencia con la misma cantidad exacta, era todo lo que tenían en el mundo. Y una de ellas era una mujer que llegó a Seattle en 1917. No podía hablar una palabra de inglés. Tenía una etiqueta alrededor de su cuello que decía Fort Dodge, Iowa. La Cruz Roja la llevó a Fort Dodge, donde se reunió con su esposo, que había llegado al país un par de años antes. Vivió en Fort Dodge durante 2 años y, como ella decía, se sentía como una tonta. No podía aprender el idioma, no podía aprender ni una palabra. Así que ella y su esposo decidieron mudarse a Omaha. Llegaron a Omaha en 1919 y allí encontró una pequeña colonia de judíos rusos, por lo que comenzó a sentirse más en casa. Y luego, cuando su hija mayor empezó a ir a la escuela, llegaba a casa esta hija llamada Francis y le enseñaba a su madre las palabras que aprendía en la escuela ese día. Y esta mujer, Rose Bumpkin, pasó 20 años ahorrando dinero, trayendo primero a sus hermanos, a su madre y a su padre $50 a la vez. Vendía ropa usada para hacerlo. Tuvo 4 hijos durante este periodo y para 1937, después de 20 años, había ahorrado $2,500. Fue a Chicago y compró lo que pudo de muebles. Su sueño siempre había sido abrir una tienda de muebles. Y esta mujer, que nunca había ido a la escuela ni un día en su vida, con $2,500, pero con el mismo espíritu que las personas en esta sala tenían, acerca de tener un sueño y trabajar para lograrlo, construyó un negocio que me vendió en 1983 por aproximadamente $60 millones, que el año pasado hizo un negocio de $1,500 millones. La 4ª generación está trabajando en ese negocio. Esta mujer, Rose Bumpkin, trabajó para mí hasta que tuvo 103 años. Luego se retiró y murió al año siguiente, lo cual es una lección para todos los gerentes de Berkshire, que la jubilación prematura, ya saben, no se puede predecir lo que va a pasar. Pero la señora B, con sus $2,500, otro dato sobre ella es que no podía leer ni escribir y se metió en el negocio de los muebles y no trajo nada único en muebles, pero trajo una determinación para tener éxito. Sabía que podía trabajar más que nadie. Sabía que se preocupaba por sus clientes. Trabajaba con márgenes brutos muy bajos, pero construyó este negocio increíble. Y vi a otra mujer que hizo algo similar con $2,500. Le pagué cientos de millones de dólares por su negocio. Así que decidí ir a la fuente y conseguir estas personas antes. Ya saben, risas. No quiero que ustedes vengan a mí pidiéndome cientos de millones de dólares. Me gustaría unirme a ustedes mucho antes. Así que seguí a este grupo y hoy me gustaría contarles sobre otra persona de negocios pequeña. Esta persona a la que fui a comprar su negocio me rechazó, lo cual fue muy sabio. Pero este era un hombre que nació unos 8 años antes que yo. Nació en 1922. Lo llamaremos Jack. Vivía en el medio oeste de los Estados Unidos. Era un buen atleta. No le gustaba mucho la escuela. Y les voy a contar una cosa temprano en la historia. Tal vez puedan averiguar quién era. La compañía que construyó contrata más graduados universitarios cada año que cualquier otra compañía en los Estados Unidos. Y este hombre, que estaba destinado a esto pero no lo sabía. Jack fue a la universidad durante 1 año y luego abandonó. Realmente no le interesaba mucho la escuela. Y el año en que abandonó fue 1941. Y cuando el país, los Estados Unidos,
fue atacado, se presentó en la estación de reclutamiento de la Fuerza Aérea del Ejército, se ofreció como voluntario y lo rechazaron porque tenía fiebre del heno. Así que fue a la Marina y nuevamente se ofreció como voluntario y lo aceptaron. Lo pusieron en un portaaviones. Voló pequeños aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo 2 cruces voladoras distinguidas de la Marina y luego regresó al medio oeste de los Estados Unidos. Así que ahora tenemos a un joven, probablemente en este momento tendría 23 o 24 años. Y lo interesante es que regresó al medio oeste y en realidad pasó de un trabajo a otro durante un periodo relativamente corto de tiempo. Finalmente, se convirtió en vendedor de autos usados en un concesionario Cadillac en St. Louis, Missouri. Y a los 35 años, habiendo ascendido en la organización de ventas, le dijo a su jefe: ¿podría entrar en el negocio de arrendamiento de autos contigo? El jefe dijo: bueno, si te cortas el salario a la mitad y consigues $25,000, podemos ser socios en una compañía de arrendamiento de autos. Así que mi amigo Jack terminó pidiendo prestado ese dinero y comenzó a los 35 años en el negocio de arrendamiento de autos. Y solo tenía 7 autos. Era bastante lento. De hecho, una de las cosas que hacía era que cada vez que sonaba el teléfono, lo dejaba sonar 3 o 4 veces para que la gente pensara que estaba muy ocupado respondiendo a otros teléfonos. Y por supuesto, esa era la única llamada que iba a recibir en todo el día. Así que su primer emprendimiento fue aceptable, pero realmente no iba a ningún lugar. Y hay una lección en esto para todos nosotros. A los 40 años, con 17 vehículos, decidió que iba a competir en el negocio de alquiler de autos. Así que ahora estaba enfrentándose a Hertz, Avis, National y gente así que tenían cientos y cientos de miles de autos. Y él tenía sus 17 autos que no eran diferentes a los de la competencia. Los estaba comprando de General Motors o Ford, Chrysler, etc. Y no podía conseguir ubicaciones en los aeropuertos. Esas compañías las tenían todo comprado, pero estaba decidido a ofrecer al cliente, ya que no podía ofrecer un auto diferente, un servicio más amigable del que jamás habían visto. Y así comenzó la compañía. La nombró en honor al portaaviones desde el que había volado en el Pacífico, que era el USS Enterprise. Murió hace aproximadamente 1 año y medio, pero cuando murió su compañía de alquiler de autos que Hapia, comenzando con esos 17 autos, ya valía más que Hertz y Avis y todas las demás compañías de alquiler de autos juntas. El nombre del hombre era Jack Taylor y su hijo Andy Taylor es un buen amigo mío. Él dirige el negocio ahora. Un nieto está en el negocio, probablemente serán dueños de 4ª generación. Así que este hombre en los Estados Unidos no inventó la inteligencia artificial, no hizo nada nuevo como la señora B y su venta de muebles. Quiero decir que cualquiera de nosotros podría haber entrado en esos negocios, pero vivió según el credo de deleitar a sus clientes, trabajar con personas y establecer una relación con ellos. Así que a su vez, los clientes querrían regresar al negocio. No podía salir y atender cada posibilidad de alquiler de autos, pero aprendió a proyectarse a sí mismo y su actitud hacia sus semejantes y su deseo de hacer un amigo de cada cliente. Logró convertir autos muy ordinarios en un negocio extraordinario a partir de prácticamente nada. Y esto ilustra varios puntos. Uno es que no necesariamente lo haces bien la primera vez. Quiero decir, el negocio de arrendamiento de autos, básicamente competías en el costo del dinero para financiar autos y es muy difícil satisfacer a un cliente cuando simplemente le das el auto y le dices que te envíe un cheque mensual durante 5 años y volverás a verlo hasta ese entonces. Así que sus talentos estaban siendo desperdiciados básicamente en ese negocio, pero a los 40 años, con toda esa experiencia detrás de él, encontró la clave dorada.
tomó un negocio muy ordinario y lo convirtió en una operación absolutamente extraordinaria, al igual que la señora B. Rose Bumpkin hizo con los muebles. Y no se preocupaba si la Reserva Federal iba a endurecer o flexibilizar. No se preocupaba si el mercado de valores estaba subiendo o bajando ayer. No se preocupaba por las cosas que no podía cambiar, pero sí se preocupaba, sí se enfocaba en lo único que podía cambiar. Y esa era la experiencia del cliente. Fui a ver al que se escapó, Enterprise. Fui a Florida, en los Estados Unidos, e intenté convencerlo de que vendiera a Berkshire, y fue lo suficientemente inteligente como para no hacerlo. Probablemente el valor de la compañía se ha cuadruplicado desde que hice esa visita, pero fue lo suficientemente inteligente como para ver que encontraría ese negocio. Henry Ford, como pueden saber, fracasó 2 veces antes de fundar la Ford Motor Company en 1903. Quiero decir, la prueba no es si obtienes la mejor idea de negocio del mundo la primera vez. La prueba es si sigues aprendiendo a medida que avanzas cuáles son tus fortalezas y qué puedes hacer por tus clientes, qué puedes aportar especialmente a la fiesta. Y para hacer eso necesitas la educación que sé que han recibido a través de las donaciones de 10,000 pequeños negocios. Pero necesitas un deseo genuino, día a día, de atender al cliente. Nunca he visto un negocio, y he visto muchos negocios, pero nunca he visto uno que deleite al cliente que no tenga éxito. Quiero decir, lo que quieres es que el cliente, cuando piense, quiero alquilar un auto o quiero comprar algunos muebles, lo que pase por su mente es el lugar donde tuvieron una gran experiencia. No sé cuánto pagué por esta corbata. En realidad probablemente alguien me la regaló. Pero para los propósitos del discurso diré, tampoco tengo idea de cuánto costó mi camisa, pero sí recordaré cómo me trataron cuando la compré. Quiero decir, olvidas el precio, pero nunca olvidas si tuviste una buena o mala experiencia con la compra. Y tendrás dificultades para encontrar una persona que haya tenido una experiencia maravillosa, una experiencia excelente en la compra de cualquier cosa que no vaya a volver. Y de manera similar, si el recuerdo es de rudeza, indiferencia y lo que sea, nunca van a volver. Y como propietario de un pequeño negocio, y a medida que creces, no solo debes ser capaz de proyectar ese interés en el bienestar de las personas y atenderlas tú mismo, pero tienes que hacerlo a través de otras personas, y no podrás hacerlo a través de personas que no sienten que están siendo tratadas de manera justa, que sus opiniones no son apropiadamente consideradas. Así que realmente tienes que aprender a multiplicarte a ti mismo a través de otras personas. Aconsejo a los jóvenes que vengan a Omaha. Tenemos muchas clases. La clave es, ciertamente, en términos de tu vida personal. La decisión más importante que puedes tomar es la del cónyuge, algo que la mayoría de ustedes probablemente tendrá, y es muy importante rodearte de personas que sean mejores que tú. Te vas a mover en la dirección de las personas con las que te asocias. He tenido una suerte enorme en ese sentido. Quiero decir, he tenido maestros, amigos y un cónyuge que realmente era una mejor persona que yo. Y tuve el sentido suficiente para aprender de estas personas que la vida iba mejor si te comportabas mejor tú mismo. Me llevó un tiempo, así que les aconsejo que busquen como su socio en los negocios, su socio en la vida, lo que sea. Busquen a las personas que realmente sean ejemplos para ustedes en lugar de alguien que piensen que necesitan enderezar. Y reglas simples como esa: satisfacer a los clientes, trabajar a través de otras personas, asociarse con personas que te harán avanzar en un mejor camino del que podrías haber tenido. Te llevarán tan lejos en la vida que es difícil de creer. Quiero decir, ¿a dónde llevó a Rose Bumpkin sin poder hablar una palabra de inglés, sin poder leer ni escribir? Y la llevó a lo que ahora es un negocio de $1,500 millones. Y por cierto, no se ha puesto más dinero desde los $2,500 iniciales.
Ese ha sido el capital total pagado en la Nebraska Furniture Mart, y creo que si miras a Enterprise, no conozco sus libros de la misma manera, pero mi suposición es que muy poco capital de equidad se ha agregado a Enterprise a lo largo de los años. El negocio se construyó a sí mismo. Así que quiero decirles que admiro enormemente a este grupo. Cuando conocí a la clase del Dr. Mello el 22 de septiembre, hace 8 años, estaba emocionado y admiro a las personas que están haciendo lo que ustedes han hecho. Saben, trabajando duro en su trabajo al mismo tiempo que asumieron su educación. Realmente mucho trabajo duro para mejorar sus habilidades. El 99% se graduó, quiero decir que es una estadística impresionante. Y estoy viendo a 2.200 personas aquí a quienes admiro. Estoy animándolos y puedo decirles que lo mejor está por venir. Gracias.